noches, gracias por acompañarnos en esta noche de viernes con el análisis de la información. Por supuesto, es un gusto compartir con ustedes y presentar este análisis con Julio Talamonti. ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches. Sandy, buenas noches para ti y buenas noches también para ustedes, televidentes. Gracias, sí, viernes ya y 21 de agosto, tal y como tú lo has dicho, pero listos para terminar la semana con 3 análisis tremendos. El primero de ellos, te digo de antemano, Sandy, antes de que lo perfiles, me preocupa, porque el tema educativo es algo a lo que particularmente me he dedicado por 27 años. ¿Cuál es ese tema, Sandy? Ahora va a conocer usted por qué la preocupación de Julio Talamonti, y es que las autoridades de educación dieron a conocer que por este año los estudiantes no serán evaluados de las competencias básicas del nivel medio y por lo tanto también es importante destacar ciertos puntos, Julio. Eso es muy correcto, Sandy. Y a ver, vamos a empezar con esta gran introducción que has hecho, muy buena, viendo lo siguiente. Usted tiene los datos ahí en pantalla y entienda por favor a qué nos referimos. Una de las características que año con año es recurrente en las evaluaciones de lectura y matemática, las competencias básicas en los alumnos graduandos, Sandy, es la deficiencia de los resultados. Eso es innegable. Los resultados más críticos entre estas dos materias siempre han estado orientados al área de la lógica matemática, en la cual apenas, y ojo con esta cifra que voy a dar, apenas un 13% de graduandos obtienen resultados entre satisfactorios y excelentes. O sea que el más del 70% está pésimo en este tema. Este año, por la pandemia, y esto lo entendemos, ¿no?, de COVID-19, obviamente la educación ha tenido que innovar sistemas, formas. ¿Cómo se hace? Nuevas modalidades, online, radiales, televisivas, guías de estudio con plataformas distintas. Pero esto redunda en algo, que es el tema de la calidad educativa, Sandy. Pues no se puede comparar una explicación magistral donde estás de frente al alumno y donde estás en contacto con tu maestro y presencial a este sistema que por muy importante que haya sido para salvar el año educativo en el tema de la pandemia del COVID-19 y del distanciamiento social obvio, pues tiene también sus consecuencias. Pero esto que estamos viendo de que no se evalúen en competencias básicas, esto va a traer serias consecuencias para el país y serias consecuencias para los alumnos, al menos en mi criterio, eso creo, Sandy. Sí, Julio, porque obviamente este tipo de medidas, de evaluaciones, lo que nos permiten es identificar esas debilidades. Y yo creo que especialmente con las modalidades que actualmente se tienen, sirve para ver entonces en qué se está fallando en esta forma de poder impartir las clases. Pero comprendemos también que a lo mejor por el tema del distanciamiento social no se pueden llevar a cabo, pero también pueden existir alternativas, ¿no? Cierto, eso es muy cierto. Obviamente este distanciamiento social hay que mantenerlo, porque partamos de esa base. Estoy de acuerdo contigo que no vamos a mantener una situación de peligro para los pequeños. Pero, Sandy, a ver, te lo digo y te lo digo con cierta propiedad. O sea, fuera de lo que hago y a lo que me dedico, 27 años de mi vida, y eso es la mayor parte, más de la mitad de la vida que tengo, me he dedicado precisamente a dar clases de preprimaria, primaria, básicos, diversificados, universidades. Y uno entiende las carencias, las falencias y los cambios que tienen que haber en el sector educativo. ¿Se han visto esfuerzos importantes? Por supuesto, porque ante la pandemia se actuó. Y entonces guías a distancia, educación online, educación por radio, qué bueno, ¿no? Yo no digo que no, pero a ver, Sandy, esto, repito, no sustituye, al menos por el momento en Guatemala, la educación presencial. Si ya hay ciertas situaciones en las cuales probablemente tampoco esté de acuerdo, pero es necesario, eso tengo que decirlo, el hecho que no hayan hecho la práctica supervisada, porque igual qué empresa va a querer estar con practicantes en medio de la pandemia. Y esa es una desventaja al final cuando tú vas a aplicar incluso para algún trabajo. Ese es el punto, Sandy. Cuando vas a aplicar para entrar a cualquier universidad, cuando vas a aplicar para entrar a un trabajo y ven que eres de la promoción 2020 con este contexto del COVID-19, que no hiciste prácticas supervisadas, que se entiende, que ahora no vas a tener esas evaluaciones de competencias básicas, hombre, entonces se te van a cerrar las puertas laborales. Solo te doy un dato y este dato nos asusta, Sandy. 157,000 graduandos hubo el año pasado y de esos 157,000 encontraron trabajo menos de 40,000. ¿Qué va a pasar con la promoción 2020? Aparte de ello, Julio, hay otros riesgos que también se pueden registrar. Digamos, la posibilidad, yéndonos a los extremos a lo mejor, de que el año sea otorgado por decreto, también podría ser otro de los escenarios que obviamente no se esperarían, pero también lo conversábamos un poco anteriormente. Lo conversábamos contigo porque al final de cuentas hay que hacerlo si vamos a hacer un análisis serio. Número uno, primero, calmémonos todos.
Estamos claros que la ministra ha sido, la ministra en este caso de Educación, enfática en que esto no va a pasar. Sí. Pero es que puede cambiar. Solo analicemos qué pasaría si llegara este caso. Aquí hay dos cosas. Es decir, si ganas por decreto, es un premio a todos aquellos alumnos que se portaron mediocremente durante el año escolar y que no se esforzaron como otros, número uno, y ya desde eso está mal. Pero lo peor es que, por si usted no lo sabía, cuando se ha hecho eso de ganar por decreto, en la papelería de los estudiantes de todos los años, se consigna y se pone, ganó por decreto. Y esto obviamente es donde más le va a afectar, ¿verdad? Porque fuera de la calidad educativa, entonces van a decir, si ya estudiando normalmente es difícil que un perito contador, una secretaria, un bachiller sea contratado, ¿te imaginas de esa manera? Está bien que lo analicemos, pero por el momento, reitero, yo al menos me quedo tranquilo hasta el día de hoy, porque he escuchado enfáticamente a la ministra de Educación decir que esto no va a pasar, y de verdad espero que no pase, porque ese sí sería el acabose para el año escolar. ¿Y por qué traemos a colación esto? Porque hay padres de familia que quieren que se dé esta situación, porque indican que ya no aguantan, que la carga que se tiene para los estudiantes y todo, comprendemos la situación, pero también queremos aclarar este punto, Julio, porque a veces los padres pues no conocen también cuáles podrían ser esas repercusiones. Tienes razón. Vamos a robarle unos minutos a nuestro productor de la noche, Andrés Estrada. No deje de verlo este domingo allá a las 7 de la noche, por favor, en Apuntes del Mundo, porque es importante hacer el análisis de lo que dice Sandy. Sí, ya hay padres de familia que no soportan esta situación. ¿Por qué? Porque van a trabajar y ahora los padres de familia que no necesariamente tienen las competencias porque no son maestros ni profesores, se han dedicado y se han convertido en los nuevos profesores y en las nuevas personas que están hasta altas horas de la noche, en el mejor de los casos, ayudando a los pequeños. Y si no, los pequeños se han convertido en autodidactas a través de estar sentados horas en plataformas, como muchas veces pasa, o resolviendo las guías dirigidas. Por eso, aunque lo entendemos, porque era necesario por la pandemia del COVID-19, y con esto hoy sí te prometo concluir, la situación es, el padre de familia ya no aguanta ni soporta esto, y la pregunta es, ¿qué es lo que va a pasar para el ciclo escolar 2021? ¿Esto va a continuar así? Hombre, yo espero simple y sencillamente que no. No hay claridad, la verdad. El panorama pues está no muy alentador hasta que tengamos una vacuna para poder combatir el COVID-19. Quiero pedirte un favor. ¿Sí? Con eso que estás diciendo. Hay más datos que hemos preparado. Me gustaría que los compartieras. Por supuesto, y definitivamente tenemos entonces esta situación, el futuro de los jóvenes, pero especialmente los jóvenes graduandos, porque a su vez conlleva el futuro del país que está en riesgo, por supuesto, porque este año presentó deficiencias y bueno, el 2021 aún es incierto en el tema educativo. Guatemala tiene que fortalecer sin duda las prioridades que como país se necesitan, apostarle a la seguridad, a la educación y por supuesto a la salud, pero el 2020 vino a alterar sin duda el sistema educativo tradicional. Habrá que esperar también qué oportunidades de trabajo y de estudio tendrán en el futuro los graduandos de esta promoción, pues quizá la oportunidad para ellos pueden ser menores. Pero aquí viene el reto. Como estudiante, Julio, te voy a decir algo. Puede ser que por la situación que se está dando, tú tengas ciertas limitaciones. Así es, pero va también el esfuerzo del estudiante de quererse preparar, de querer ser mejor y de poder fortalecer esas áreas que sabe que son débiles. Y bravo por los estudiantes que lo han hecho, pero yo te digo algo, si ya teniéndolos presencialmente en clase, muchas veces esto cuesta, y no a veces necesariamente porque el estudiante no quiera, hay todo un contexto familiar, hay todo un contexto que lo rodea que a veces no le permite esta situación de dedicarse 100% al estudio. Entonces, bueno, no digamos lo que ha pasado este año, pero era necesario, entonces ahí se lo dejamos para que usted tenga, como siempre en casa, el mejor de los análisis. Sandy, cuando regresemos de este breve corte comercial, hay una entrevista muy importante. Así es, lo invitamos a seguir en sintonía porque estará con nosotros el ministro de Energía y Minas, un tema que a usted le va a interesar mucho porque tiene que ver con el tema también de la economía familiar, así que por favor, siga en sintonía. Así es. Usted recuerde una cosa, a esta hora, acá en TN23, usted está en sintonía de nosotros que somos A la Medida. Señor
Señoras y señores, les damos las gracias por continuar en sintonía de su programa de análisis a la medida. Y tal como lo habíamos ofrecido acá en el estudio, tenemos al licenciado Alberto Pimentel Mata, ministro de Energía y Minas, y usted podrá observar, vámonos a la cámara número 2, estamos un poco alejados, pero es todavía este distanciamiento social que guardamos. Ministro, bienvenido a la medida. Gracias, buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. Fíjese que hay varias preguntas que queremos hacerle, porque obviamente esto es lo que quiere saber el público allá en casa. Y hablemos un poco de la tarifa social, si le parece, ministro. Hasta la fecha, ¿cuál ha sido el porcentaje y cuál ha sido el monto de ejecución de ese aporte que ha hecho a la tarifa social del INDE para el tema de la emergencia del COVID-19? Cuéntanos sobre eso. Pues bien, a raíz de la pandemia del COVID-19, el Congreso de la República aprobó unos fondos extraordinarios que fueron trasladados por el gobierno central al INDE, que nos permitieron pues ampliar el aporte que se viene dando desde hace años, pero ampliarlo temporalmente para que alcanzara hasta 13 millones de guatemaltecos, más de 13 millones de guatemaltecos en realidad. Durante los meses de mayo a la fecha, hasta el 31 de agosto, se ha otorgado en promedio 148 millones de quetzales y por tanto nuestro porcentaje de ejecución va a ser del 100%. Vamos a tener un 100% de porcentaje de ejecución de estos fondos extraordinarios. Al 31 de agosto va a ser así. Eso es muy importante. Hablando de esto de lapsos de tiempos, es importante saber lo siguiente. Yo entiendo que este aporte extraordinario, como usted bien lo ha mencionado, ministro Pimentel, era por 3 meses, pero ustedes han logrado una extensión hacia los 4 meses de apoyo a la población con la tarifa social del INDE para este tema del COVID-19. ¿Cómo lograron esto y qué tan exitoso al final de cuentas va a ser? El dinero otorgado tenía como destino ayudar a aquellos guatemaltecos que consumían hasta 300 kilovatios hora al mes. Pero realmente cuando se otorga y se diseña este aporte ampliado, no sabíamos exactamente cuántas personas iban a estar en ese rango de consumo. Claro. ¿Por qué? Porque ese consumo varía en realidad de mes a mes. Lo que nos dimos cuenta después del primer mes de aplicación del aporte, como se calculó, es que en realidad pues había una eficiencia en la utilización del recurso y que nos iba a alcanzar para ampliarlo un cuarto mes. Y efectivamente así sucedió. Me gusta una pregunta, no me gusta, odio los números, pero las estadísticas y todos esos datos son importantes, sobre todo en la administración pública. Usted nos estaba diciendo que como al final de cuentas se puede extender más porque alcanzó para más personas también. Quiero preguntarle algo muy concreto. Entonces, durante estos 3 meses, ¿a cuántas personas tienen ustedes estimado que llegó este aporte? Y en hogares guatemaltecos, ¿cuántos hogares fueron beneficiados? El cálculo original era que íbamos a alcanzar 2.8 millones de hogares. En realidad, en el rango de consumo tuvimos un poco más de 2.6 millones de hogares. Pero eso, traducido en personas, es más de 13 millones de personas. Es un beneficio que alcanzó al 94% de la población del país. Bueno, ese es un porcentaje bastante alto que yo creo que al final de cuentas sí es una situación bien sustantiva, bien importante en medio de esta tragedia. Y con esto de la pandemia del COVID-19 me surgen varias preguntas. Número 1, estamos hablando que el INDE tuvo aquí un papel protagónico, ¿no? Y esto es muy importante, una empresa bastante importante para el Estado guatemalteco. Pero, ¿a través de qué empresa o cómo fue el INDE que hizo para poder llegar a dar este beneficio a la población guatemalteca? ¿Lo hizo solo o de alguna manera hubo más trabajo en equipo? Correcto. El aporte, que es un programa que ya venía de antes, pues ya tiene una estructura y eso pues facilita en alguna medida la aplicación. Básicamente el aporte consiste en un descuento que se otorga directamente en la factura de los clientes. Entonces ellos no pagan esa porción de su factura, sino que la paga el INDE al final del mes. Las empresas o los beneficiarios de este subsidio lo reciben a través de la empresa distribuidora que les provee el servicio, que en este caso estamos hablando de Empresa Eléctrica de Guatemala y de Orsa y de Oxa, y 3 empresas municipales que son Joyabaj, Ixcán y Retaluleu. Importante. ¿Cuál ha sido esa colaboración también que ustedes han tenido con el poder local, con las municipalidades para esta situación, ministro? Porque al final de cuentas uno llega, me imagino, a estos cargos como el suyo, ministro de Energía y Minas, y lo que menos se imagina es que fuera de todos los problemas que habrá en la cartera se va a encontrar el problema de la energía eléctrica por una pandemia que a cuántos le pasa en la historia de la humanidad, ¿eh? Pues sí, en realidad pues nadie esperaba vivir esto, es algo que nos tocó asumir y pues sí, el gobierno lo asumió con la responsabilidad que como debe ser.
el gobierno local y el gobierno central pues tiene que colaborar necesariamente. En el caso del INDE tiene una colaboración estrecha también con los gobiernos locales porque aunque son solo 3 las empresas eléctricas municipales que reciben el aporte, en realidad hay 16 empresas eléctricas municipales operando en el país y todas pues son clientes del INDE porque el INDE es quien les provee la energía eléctrica. Recordemos que el INDE es a la fecha el generador de energía eléctrica más grande del país. Más grande que hay en el país. ¿Cuánto están produciendo? ¿Un 22, 23% de nuestra energía eléctrica? Alrededor de eso. Solo Chixoy equivale al 15% de la energía. Bueno, entonces usted está viendo estos datos que son definitivamente importantes y me va a permitir, ministro, una pregunta que seguramente usted en casa la estará haciendo de una manera lógica. Entonces, ¿qué es lo que puede seguir esperando la población guatemalteca por parte del INDE durante lo que resta de este año 2020 en este tema específicamente? Pues en el tema del aporte, el aporte continuará. Obviamente, al gastarnos los recursos extraordinarios, el aporte regresará a los niveles habituales, a los niveles normales. Claro. Pues el INDE continuará otorgándolo bajo su política pues, de apoyo a los guatemaltecos que más lo necesitan. Pero el INDE continuará pues, siendo el generador de energía eléctrica más grande del país, el transportista de energía eléctrica más grande del país y también el encargado de la electrificación rural en este país. Esto es algo muy importante destacar porque por lo que entiendo de lo que usted nos está diciendo, ministro, al final de cuentas el INDE termina siendo una empresa modelo dentro del Estado guatemalteco. De hecho, el INDE, que en realidad es un conjunto de empresas, porque es más de una, es un activo estratégico para los guatemaltecos. El INDE es de los guatemaltecos y está al servicio de los guatemaltecos. Ministro, usted sabe una cosa, primero el tiempo aquí en televisión siempre es muy reducido, estamos llegando al final de la entrevista, pero le damos un breve espacio para que usted pueda dirigirse a la población guatemalteca en esa calidad de lo que representa ministro de Energía y Minas, muy importante para lo que está pasando en el país. Pues muchas gracias. Pues hoy venimos a decirle a los guatemaltecos, en mi calidad de presidente del Consejo Directivo del INDE, que nos sentimos muy orgullosos porque ya cuando estamos próximos a terminar el aporte ampliado, pues podemos decir que la labor fue hecha con eficiencia, que el aporte efectivamente llegó a los guatemaltecos, que se gastaron pues todos los recursos que se dispusieron y que esos recursos que el INDE pagó en nombre de los guatemaltecos significó que en el momento de la mayor crisis esos guatemaltecos tuvieron pues más centavos en su bolsa para poder atender sus necesidades básicas. Ministro Alberto Pimentel Mata, queremos agradecerle por haber estado en esta que es su casa a la medida. Tenga usted la certeza que hoy muchos guatemaltecos quedaron más claros en este tema tan importante y nosotros seguiremos con este tipo de entrevistas de interés para usted, pero en este momento nosotros vamos a ir a la pausa y cuando regresemos hablaremos del tema que usted quiere escuchar, corrección o agresión, esto que pasó de manera lamentable allá en una aldea de San Juan Zacatepeques. No cambie, solo recuerde algo, somos a la medida. Interesante e importante tema de centralizar las pruebas del COVID-19. Con ayuda de nuestra producción, vea estos datos para el análisis muy significativos. Una acción positiva, Sandy, para la detección de personas que contrajeron COVID-19 es la descentralización de pruebas del antígeno de polimerasa, que es lo que realmente se está haciendo. Esto significa que el Ministerio de Salud Pública va a distribuir, para trasladarlo a números, 75,000 pruebas para que las personas puedan realizarse este examen gratuito en los distintos centros de salud del país. Esta definitivamente es una acción necesaria, pues hasta el momento el COVID-19 se ha centralizado particularmente acá en este departamento de Guatemala, el Distrito Metropolitano, pero inevitablemente la pandemia seguirá expandiéndose al resto del país. Ahora te pido por favor para que sigamos este análisis, sigamos con los datos. Por supuesto, porque hay que tomar en cuenta también y le mostramos estas gráficas, esta información en pantalla. Por el momento existe una disposición de más de 35,000 pruebas a nivel nacional, pero la acción es necesaria si de verdad queremos erradicar el coronavirus de nuestro país. Positivo es también que al contar con más pruebas a nivel nacional, se pueden detectar con mayor prontitud los brotes y tomar las acciones preventivas y correctivas del caso. Esta acción del Ministerio de Salud debe de continuar al menos durante el resto del año, lo cual también conlleva que seguramente estarán trabajando en la adquisición de más pruebas. Importante, Julio, porque tienes entonces el acceso fácil a poder realizarte una prueba y de esta forma entonces descartar o confirmar el caso y evitar entonces que existan estos brotes. Te digo algo, precisamente quiero hacer hincapié para ir finalizando el tema en esto que tú has dicho, es decir, esto va a permitir
que entonces se pueda conocer dónde está focalizado eso que tú has dicho, algún brote de COVID-19 y tomar medidas pertinentes en ese lugar, en ese municipio, en esa región, en ese departamento o lo que sea. Por donde se vea esto es bastante positivo. Lo que esperamos es obviamente también parte de lo que tú decías, que el resto del año esto sea una situación permanente para que de verdad podamos empezar a salir ya de este tema del COVID-19. Por supuesto, así está la situación entonces, la descentralización de pruebas del COVID-19. Siempre recuerde, ya estamos finalizando este programa y queremos hacerle la recomendación, se viene el fin de semana, por favor hay que cuidarnos, no bajemos la guardia, porque es importante también nosotros prevenir los casos del COVID-19. Totalmente cierto, así que nosotros nos vamos, pero regresamos el lunes, de verdad amenazamos con regresar para hacer más análisis y no olvide el fin de semana continuar en sintonía de TN23 y toda su programación sabatina y dominical y por supuesto vea Apuntes del Mundo el domingo a las 19 horas. Chao, Sandy. Adiós, feliz noche.